Hola compañeras y maestras, el día de hoy hablaremos sobre la educación en México basado en las bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano. Eh, en México, la norma, el fundamento o la naturaleza más grande es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esta Constitución contiene derechos y estos derechos contienen características, como es la inalienabilidad, interdependencia, integralidad, carácter absoluto, universalidad. A partir de lo que te dije, nos centraremos en el artículo 3 de la Constitución, porque ese artículo nos habla de la vida, la seguridad y la libertad. Para hablar más sobre el artículo, necesito que tengas en claro qué es un artículo. ¿Sabes qué es un artículo? Es una disposición numerada en forma consecutiva dentro del cuerpo de un tratado, ley o reglamento. Puede contemplar subdivisiones dentro de su estructura que pueden ser párrafos, fracciones e incisos. Ahora que ya sabes qué es un artículo, hablaremos sobre el artículo tercero. ¿Sabes qué es el artículo tercero? Bueno, el artículo tercero nos habla más sobre que todo individuo tiene el derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y superior obligatoria. Pero antes de irnos tan lejos, déjame recapitularte hace unos años. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos garantizaba el derecho a la educación como derecho fundamental. En 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen como objetivo o derecho una educación para las personas con discapacidad. Ahora te hablaré un poco más sobre los antecedentes del artículo tercero constitucional, empezando por Venustiano Carranza, que constituye libertad de enseñanza laica en establecimientos oficiales de educación. En 1916 a 1920. Después pasamos a Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Fue la primera reforma educativa, con un plan con tendencia socialista que reforzaba algunos aspectos de la Constitución en 1917. También con un plan de trabajo, fuerza, capital, trabajo. Después, en 1946 a 1052, nos encontramos con Miguel Hernán Valdés, que nos habla de la segunda reforma educativa, con campañas para contrarrestar el analfabetismo. También se crearon enseñanza normal, INEP y INBA. José López Portillo en 1976 lanzó la tercera reforma educativa. Con el Diario Oficial de la Federación, el 9 del 6 de 1980, universidades e instituciones de la educación superior autónoma tendrían la facultad y responsabilidad de gobernarse. En 1988, Carlos Salinas de Gortari lanzaría la cuarta y quinta reforma educativa, igual por el Diario Oficial de la Federación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. En el 2000 a 2006, Vicente Fox Quesada lanza la sexta reforma educativa a través del Diario Oficial de la Federación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y se indica preescolar, primaria y secundaria, educación básica obligatoria. Después, en 2006-2012, Felipe Calderón lanza la séptima y octava reforma educativa, decretando obligatoria la educación media superior. En el sexenio de Peña Nieto, de 2012 a 2018, se lanza la novena reforma educativa, con obligación del Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos,
Obligatoriedad de básica y media superior. Con Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a este presente, 2024, se orienta la búsqueda de la mejora, con la calidad educativa, labor docente, carácter laico, gratuito, democrático y científico de la educación. Se incluye, deberá ser inclusiva, equitativa, integral, intercultural y de excelencia. Para concluir con este podcast, hablaremos sobre las leyes secundarias. Las leyes secundarias son títulos, capítulos, artículos que van después de una ley general, en este caso, la Ley General de la Educación. De esta desglosan varias leyes secundarias, como lo es el capítulo 1, que es la disposición general, y este conlleva artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4. Estas detallan y precisan, sancionan uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional. Estas, a su vez, establecen la obligación de las autoridades educativas federales y locales de poner en marcha lo necesario para revisar el modelo educativo, en su conjunto los planes, los programas, materiales y métodos educativos. La reforma educativa y sus leyes secundarias son en los hechos un paso fundamental para construir al México con educación de calidad. Esto es solo un poco de lo que nosotros podemos rescatar de la educación en México en base a esta materia. Es solamente un por encimita. Nosotros nos podemos ver en un próximo podcast. Gracias.